Buenos días, señores. Benavides. Presente. Buenos días, Coveñas. Guadalupe. Guerrero. Guamaní. Presente, Guamaní. Huarcaya. Julca. Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Norabuena. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Núñez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Ochoa. Huarcaya, presente. Peña. Rivas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Santana. Presente. Buenos días. Sornosa. Tello. Presente, ingeniero. Gu. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe, Julca presente, buenos días. Buenos días, Julca. Tello. Ya está, presente. Guadalupe, ingeniera, buenos días. Guadalupe, buenos días, presente. ¿Alguien más? Entonces, Huarcaya, Santana y Tello también ya les puse presente. Muy bien. Bueno, vamos a terminar la sustentación y luego ya continuaremos con las clases. Aquí nos faltaban las preguntas del grupo 1 que expuso ayer. Aquí teníamos que también el objetivo lo han expresado como replicar el artículo. Pero ese no es un objetivo. El objetivo del artículo, en todo caso, ¿cuál es? Mediante diversas metodologías que proponen, ellos en sí dicen que extrapolar los resultados a veces no tiene validación, entonces tratan de proponer metodologías que se adapten al terreno o a la zona de investigación y ahí corroborar con los datos que ya se tienen o datos parecidos de zonas anexas a la zona del terreno de estudio. ¿Y ahí cuáles son las metodologías que ellos han considerado? La primera de ellas fue para poder ver en sí la pendiente, perdón, claro que la pendiente y el coeficiente de Manning tienen una similitud o es constante en todo ese tramo del estudio.
y llegaron a ello como conclusión porque viendo las zonas anexas a ese tramo de estudio, se obtenía más o menos un resultado prácticamente, no constante, pero cercano a lo que se infirió, por así decirlo. Y de ahí con Engelhut y ahorita no recuerdo el otro nombre de la Van Rigging. metodología para verlo, ahí está, Van Rigging, se trató de llegar para poder ver de ahí los caudales para lo de los sedimentos. Primero con el caudal líquido y para poder ver de ahí con Lipsevan, ahí no sé muy bien el nombre detallado, Lipsevan, algo así, la erosión que habría en esa zona, porque en sí el artículo se centra al daño que hay en esa zona en la erosión debido a la actividad antrópica que hay en el valle de inundación. Bueno, gracias. Ahora ustedes han mencionado que han comparado las fotografías del libro o de la publicación del doctor Ponce para poder determinar el coeficiente de Manning. Y además incluso dijeron que el río es anastomazado. Quisiera saber en qué fotografías se han visto ustedes al río Marañón. Ingeniera, disculpe, más que nada fue por la cobertura vegetal, digamos, que se dio una referencia para ello, ya que no sé, más que ello por eso se diría, y viendo cómo es el caudal, bueno, cómo es el lecho, el cauce, se tanteó más cuál podría ser la fotografía que tendría como que mayor parecido, porque hay otras donde la vegetación casi no hay nada en las orillas, otra donde es demasiada vegetación, entonces una que es más o menos una llanura o una orilla, junto con todo el relieve que es de los no sé cómo decirlo, el relieve en sí, el Marañón tiene una zona de coberturas y lo demás es casi una zona que no tiene tanta cobertura vegetal. Por ello se llegó más a ciertos sectores nada más, no se analizó todo el tramo, solo ciertas zonas donde se veía mayor cobertura vegetal y otras donde en las orillas tenían una franjita nada más de cobertura vegetal. Por ello se dice también de que se usó el Earth Explorer, debido a que ahí en esas fotos satelitales se tiene una mayor imagen o visualización de la cobertura vegetal de la zona. En sí, el Google Earth más o menos te dice la pendiente o el relieve de la zona, pero con el Earth Explorer se podía ver una mayor visualización de la cobertura vegetal. Ya. Bueno, como no se tenía el Manning, se trató de asemejar por ello. Era una zona donde estaba en 0.033, era de la primera página, porque hay dos páginas de la galería de imágenes. En la primera página estaba nuestra zona de estudio, por así decirlo, algo referencial. Ya ustedes se han basado en las imágenes satelitales. Sí, imágenes Ahora, satelitales y el supply, disculpe. ya, gracias. Tenemos ahora lo relativo a los porcentajes que han determinado de representatividad de cada estación respecto al de la zona de la sección del puente Chagual. ¿Cómo han determinado esos porcentajes? Buenas tardes. Sí, esos porcentajes se determinaron en base al principio que no teníamos suficiente información y por la continuidad de caudales, entonces
no se puede asumir pues que el mismo caudal que llega de la sección Chagual es igual a la sección Bijús o la sección de Balsas. Entonces, porque hay afluentes que van entrando al río y van aumentando el caudal. Y como el caudal es una función del área de cuenca, por las precipitaciones y todo esto, se comenzó a intentar a trabajar, a delimitar cuenca por cuenca de cada cauce, de cada, de cada afluente, pero nos dimos cuenta que ese iba a ser un trabajo muy arduo y para una precisión, pues, que al final no iba a ser tal vez tan importante para el estudio en sí. Entonces hemos decidido asumir ese porcentaje, siendo tal vez un poco más conservador o un poco más exagerado, y tratar de tener una fuente ya para poder empezar el estudio, ¿no? Porque era importante tener los caudales para empezar. Entonces, si bien tal vez no es lo más adecuado habrá sido medir las cuencas, hallar el área, dividirlo entre el área total para hallar el porcentaje del aporte del afluente, hemos considerado que eso es una buena opción solamente con el criterio de poder determinar si este caudal puede afectar o no puede afectar a la fuente Chagual, que era nuestro principal objetivo, ¿no? Pero todavía no me ha dicho cómo sacó el porcentaje. Ya, sí, habíamos determinado, si mal no recuerdo, que unos 5 o 6 ríos y habíamos determinado más o menos el área aproximada de una manera visual. Y dijimos, bueno, vamos a suponer que esta está aportando el 90% del caudal total porque está solamente a 12 kilómetros del río. Y más o menos, teniendo que ya la distancia que son fijas, una está a 12 kilómetros y la otra está a 117 kilómetros, determinamos que el otro es aproximadamente 70% del aporte del caudal, del aporte del río. Ya, pero si hubieran tenido las áreas de la cuenca, ¿cómo lo hubieran hecho? La propuesta que estaba haciendo a mis compañeros, pero que al final nosotros decidimos que, bueno, vamos a seguir con la forma más práctica nada más, era calcular el área en cada punto, el área de cuenca. Por ejemplo, hay un río que es el río Bijús que aporta una buena cantidad de agua al Marañón. Entonces sería determinar el área del río Bijús, determinar el área de la cuenca hasta el punto Bijús, sumar las áreas de todas las quebradas y dividirlos proporcionalmente al área total y con eso sacar un porcentaje. Entonces hubiera sido un tanto pues, pesado determinar el área de cada cuenca. Ya, más bien aprovecho para recomendarles esta página del BIT. No se ve ninguna página del BIT. ¿Dónde está esto? Ya. Aquí hablan de este modelo que es el Hidrobit. El Hidrobit tiene actualmente levantadas todas las cuencas de Sudamérica y parte de Centroamérica. De tal manera que si ustedes quieren determinar las áreas de cuenca, podrían recurrir a esta herramienta que tiene incluso un video en YouTube explicando su uso y demás. Solamente como referencia, dado que aquí ya tienen, o sea, es fácil ingresar y determinar el área de la cuenca directamente. Por supuesto que el modelo tiene mucho más herramientas para la gestión y planificación de los recursos hídricos, pero lo mencionamos principalmente por lo que corresponde a la delimitación de cuencas. Entonces tendríamos que una manera de poder determinar cuál es el porcentaje de influencia de una estación es conocer cuál es el área de la cuenca. De tal manera que el cociente de áreas, o sea, el área de la cuenca respecto al área de la estación, nos estaría dando el porcentaje que corresponde de influencia. Pero eso sería considerando que la precipitación es la misma en las dos cuencas. Y si es que la precipitación es diferente, entonces lo más conveniente es considerar una regresión de área precipitación.
Lo que es completamente incorrecto y es el mismo error que han cometido todos los grupos es el de tomar promedios de los caudales. O sea, como les dije, cada caudal tiene una fecha, tiene un nivel y tiene unas características. Hasta podríamos decir que cada caudal tiene un Manning. De tal manera que una forma de expresar, de conocer el coeficiente de Manning sería poder determinar la pendiente o una aproximación de la pendiente y utilizar la fórmula de Manning para poder determinar una extrapolación del coeficiente de Manning, que también podría ser una manera. Ciertamente que lo mejor es hacer un reconocimiento in situ, ver las características, etc. Pero con información de la estación también se puede determinar el Manning en la zona de la estación, que no necesariamente es el mismo Manning que se tiene en la zona de interés, que sí tendría que determinarse con mediciones de campo o si no con comparaciones gráficas como la que ustedes han utilizado. Lo que sí es completamente incorrecto es utilizar el método de Lane para determinar el caudal. El método de Lane, recuerden que al principio lo habíamos puesto como 4 puntitos. O sea que el QS y 4 puntitos con el QSD. O sea, caudal por pendiente, 4 puntitos y caudal sólido por diámetro. Esos 4 puntitos representan equivalencia, no representan igualdad. Si bien en la balanza de Lane se puede considerar como que si fueran iguales, en realidad diríamos que no son exactamente iguales. O sea, no podemos decir de que vamos a poder determinar el caudal utilizando la fórmula de Lane. De ninguna manera esa expresión es válida. En realidad, ninguno de los grupos hasta el momento ha podido explicar la metodología que han utilizado en el artículo. La metodología del artículo la podemos definir como hidráulica. Y esa metodología, al igual que en el caso de Lane, está basada en determinar las características hidráulicas y de resistencia al movimiento para la sección transversal. En el caso de la ecuación de Manning, representa determinar el S, determinar, o sea, eso me refiero a la pendiente, y determinar el coeficiente de Manning, aparte del área y el radio hidráulico, que son las características geométricas. En los otros métodos que se han planteado en el artículo, lo que han hecho es tratar de expresar el phi asterisco, es decir, el transporte dimensional, en función de características hidráulicas como son el esfuerzo de corte en el fondo, el esfuerzo de corte resistente, coeficiente de HC, o etcétera, que se pueden relacionar con ecuaciones hidráulicas al tirante, el ancho, la velocidad, etcétera. Entonces, la idea es tener una sección transversal en la que se pueden estimar las características geométricas y se pueden estimar el esfuerzo de corte, velocidad de corte y etcétera, para poder determinar así un phi asterisco en base a condiciones hidráulicas y a partir de esto ya determinar de la fórmula cuál sería el caudal líquido. En fin, pero de ninguna manera es válido hacer la utilización del método de Lane que ustedes han considerado. Después reconozco que ustedes han hecho un esfuerzo especial en utilizar, por ejemplo, la fórmula de Aguirre-P, que hemos hablado en transporte de sedimentos como una de las más recomendables, que también podría ser el caso, solo que la fórmula de Aguirre-P hemos mencionado varias veces que está para ríos de fuerte pendiente, que no es el caso que corresponde a la llanura amazónica. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes del grupo 1. Vamos a continuar ahora con la exposición del grupo 4.
Ya voy a comenzar a grabar. Primero comparte pantalla. No se puede grabar con este compartiendo pantalla. Ya. Ya. Sí me escuchan, ¿no? Ya, bueno. Sí. Ya, buenos días y buenas ingeniera. Mi grupo 4, conformado por Peña Vilca, Núñez Núñez y Manuel Rivas, vamos a exponer acerca del cálculo de los parámetros hidráulicos y morfológicos del tramo 500 al tramo 550 del río Marañón. Siguiente. Primero, para esta determinación, bueno, nos hemos basado en que siempre se requiere, ¿no?, información sobre, sobre los ríos, pero normalmente esta información es escasa. No se cuenta con estaciones hidrométricas o de sedimentología para obtener información constantemente, ¿no? Y eso hace que muchos proyectos se vean sesgados. Esa es la principal razón de nuestro trabajo, el cual consiste en calcular estos parámetros de manera aproximada, recurriendo a fórmulas o a fuentes de tesis. Siguiente. Antecedentes de este trabajo es la obra Determinación de parámetros hidráulicos en un tramo del cauce secundario de la llanura de inundación del río Paraná, el cual es un trabajo parecido al de nosotros, el que también ha intentado calcular estos parámetros de forma aproximada a través de interpolaciones. Y otro antecedente es la cuantificación de la capacidad de transporte de sedimentos en el río Amazonas, el cual bueno, logra calcular los otros parámetros, aunque esta vez más precisos, con datos en campo. Siguiente. Nuestra hipótesis es que es posible calcular los parámetros hidráulicos del tramo del río Marañón. Y de nuestro tramo, ¿no?, de 500 a 550. Y nuestras hipótesis específicas desglosan los principales resultados que queremos obtener, ¿no?, como los caudales medios, sedimentos en suspensión o transporte de sedimentos en fondo, o entender mejor la morfología de nuestro tramo. Y como objetivos, también nos hemos propuesto el cálculo de esos parámetros. Siguiente. Muy bien. A continuación, les vamos a explicar acerca de la metodología que se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo, comenzando con la ubicación del tramo. Para esto se utilizó el Google Earth y la herramienta de crear una nueva ruta, en la cual se ha trazado una ruta paralela o coincidente con el río Marañón. Y en esta ruta se han ubicado los puntos final e inicial del tramo que corresponde al kilómetro 500 y al 550, con la ayuda de perfil longitudinal, que es una opción del mismo programa. Así como también se han ubicado las estaciones que se van a mostrar más adelante para el posterior análisis. La recopilación de información se ha dado gracias a las estaciones Cumba y Balsas, que se encuentran en los extremos se encuentran alejados de los extremos de nuestro tramo. Como se puede ver en la imagen, la estación Cumba está localizada pues cerca de la provincia de Cutervo, y la estación Balsas se encuentra en la provincia de Celendín, ambos en el departamento de Cajamarca. Los datos que hemos recopilado y que se han utilizado para el análisis abarcan un total de 107 días, empezando desde el día 1 del 10 del 2020 hasta el 15 de enero del 2021. En este
diapositiva se pueden ver los datos recopilados, los cuales consisten en el caudal promedio diario de la estación Balsas, el caudal promedio diario en la estación Cumba y el nivel promedio diario del río en dichas estaciones. En el caso de los niveles promedios, se han obtenido a partir del CENAMGI, mientras que los caudales promedios se han obtenido a partir del SNIR. Luego de esto, pues se continúa con el cálculo del caudal promedio, el nivel medio, el ancho y el inigrama de río. En el caso del caudal promedio, se han sumado todos los caudales recopilados y se han dividido entre el número de datos. En el nivel medio se ha hecho uso de una operación para calcular justamente dicho valor. El ancho se ha obtenido a partir de la página web de Lancis Rivers, donde se puede mostrar el ancho promedio en cada estación. Y pues el diagrama de río conforma el gráfico de los distintos niveles de río en distintos días, en ambas estaciones. En esta diapositiva se puede ver el cálculo realizado. En el caso del nivel de río promedio, se ha utilizado la fórmula que se muestra y se ha obtenido para la estación de Balsas un H medio de 4.29 metros, mientras que para la estación Cumba un H medio de 4.40 metros. En el caso de los caudales, para la estación Balsas se obtenía un caudal igual al 374.95 metros cúbicos por segundo y la estación Cumba un caudal de 436.97 metros cúbicos por segundo. También se pueden ver los anchos promedios de río en dichas estaciones, así como la pendiente de la superficie de agua del río. Ahora, para calcular el caudal promedio en el tramo de estudio, se ha tenido que ubicar dos puntos de estudio, los cuales tienen que cumplir la condición de estar dentro de un tramo recto y uniforme. Y luego se han ubicado estos puntos en el mapa de Lancis Rivers. A continuación, le doy pase a mi compañero Calixto. Siguiente. No, disculpa, retrocede, disculpa, me confundí. Al inicio. Bueno, en la metodología para el cálculo de transporte, el siguiente. La metodología para el cálculo de transporte de sólidos, bueno, se basó comparando el transporte en la estación Borja, la cual está en la parte final de la cuenca del río Marañón, y hemos delimitado la cuenca tomando como punto de fuga la parte de nuestro tramo, ¿no? Hemos delimitado una nueva cuenca, como se muestra en la imagen, la cual tiene una área de 30.000 kilómetros cuadrados, si no recuerdo, y con esta área hemos hecho una relación entre el área de la cuenca de Marañón completa y los resultados de la estación Borja para aproximar el transporte de caudales sólidos en suspensión en nuestro tramo. ¿Entiendes? Para la parte del transporte de sólidos, bueno, hemos utilizado 14 ecuaciones de las que se ven en la parte derecha, y hemos usado los datos que hemos obtenido en la parte anterior, ¿no? Como el ancho del ancho aproximado del caudal, la pendiente, el tirante nominal, el caudal unitario, y otros datos como la viscosidad cinemática del agua, el coeficiente de Manning también, y el peso relativo sumergido y los diámetros nominales del río, el cual se han basado en una tesis que se documenta en el informe. ¿Entiendes? Ya, bueno, también nos hemos basado en el trabajo de Aguirre P. y en el libro River Engineering for Highway Encroachment, en el cual nos muestra, por ejemplo, el Aguirre P. una prueba de estas fórmulas en un canal con material de lecho parecido al de nosotros, el cual evalúa la exactitud de las fórmulas, de las 15 fórmulas que hemos utilizado, y de cada uno calcula un parámetro, el cual define qué tan preciso es el parámetro ID.
El parámetro ID, mientras menor sea, quiere decir que la fórmula resultó más precisa en este caso, que es del lecho de arena fina, parecido a nuestro caso, ¿no? Por esa razón, hemos escogido los que tenían un ID menor a 5 y solo nos hemos quedado con esas fórmulas. ¿Entiende? Las fórmulas con un ID menor a 5 son las que se ven en la parte izquierda, ¿no? Y después de eso hemos pasado al libro de texto de River Engineering, el cual descarta también algunas otras fórmulas que son más precisas para cauces de grava o lecho más grueso. Y siguiente. Y después de ese proceso hemos decidido optar por la fórmula de Sato Kikawa Yashida, el cual mostramos su función de transporte y las demás fórmulas que se necesitan para aplicar esa fórmula. Siguiente. A continuación, va a pasar a explicar la exposición nuestro compañero Manuel Rivas. Buenas noches. A ver, siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Justamente vamos a explicar sobre la metodología que se hizo para el análisis morfológico, que consiste en lo siguiente. A ver, siguiente PPT, por favor. Muy bien, entonces empezando primero por el método de Lane-Leopold y Wellman. Atrás, por favor. ¿Qué ha pasado? No, atrás, el 1. Sí, ya está. ¿Sí? No, no lo veo. Bien, justamente esto, bien, ¿no? Esto ya se hizo, justamente vamos a aplicar lo que se aprendió en clase. Es por ello que justamente la imagen que se muestra es justamente, ¿no?, sacado del PPT que se hizo en clase. Acá justamente esta metodología, ¿no?, consiste en justamente hallar o utilizar la pendiente del tramo del cauce, el caudal meridional representado por la letra Q. Y justamente con estos dos puntos o dos datos se va a determinar un punto en esta gráfica y se va a determinar en qué área está, si es trenzado, transición o meándrico. Asimismo, también se puede hacer de otra forma, ¿no? En caso del método de Lane, multiplicando la pendiente por el caudal elevado a la 0.25, se va a determinar en qué tramo está, en qué intervalo. Si es menor a 0.0007, va a ser meándrico. Si es entre 0.0041 y mayor a 0.007, va a ser transición. Y si es que es mayor a 0.004, va a ser trenzado. Y en caso de Leopold y Wellman, solamente tendríamos que multiplicar la pendiente por el caudal elevado a la 0.44. Si esto es mayor o menor, si esto es mayor a 0.0125 va a ser trenzado, si es que es menor va a ser pues meándrico. A ver, siguiente. Como segundo ítem tenemos, ¿no?, la clasificación por Bryce y Walker. Esta clasificación, ¿no?, también consiste en determinar, ¿no?, el tamaño de la corriente, por ejemplo, ¿no?, debido a su ancho. El tipo de corriente, ¿no?, el material del lecho, relieve del valle y justamente todo lo que se muestran ahí. La mayor cantidad de datos se va a determinar usando parámetros que van a ser determinados por las metodologías anteriores que mis compañeros ya explicaron. Y en caso de, por ejemplo, sinuosidad, corrientes trenzadas, corrientes anastomosadas, eso se va a determinar usando el Google Earth a través de las imágenes satelitales, ¿no? A ver, siguiente. El ítem 3, que consiste en la clasificación por Culbertson, justamente se basa en tres apartados, los cuales se muestran ahí. Determinar, ¿no?, la cantidad de cauces abandonados en la llanura de inundación. También determinar cómo se forma la creación de los bucles, si es que es bucles concéntricos o si son débiles, pobremente desarrollados, y también en cómo se forman sus diques, ¿no?
si de repente no hay diques o si es que son diques principalmente en orillas cóncavas o diques bien desarrollados en ambas orillas. Para esto también se va a usar el Google Earth. Siguiente. Como ítem 4, va a ser la evaluación de la estabilidad general de Shen. Eh, lo que acá vamos a resaltar es justamente en que vamos a analizar principalmente el tamaño de sedimentos que vamos a hallar. Esto de acuerdo a su diámetro medio, se va a ver si es pequeño o grande. Y de acuerdo a esto, si es pequeño, va a ser una estabilidad relativa alta, o si no, va a ser baja, ¿no? Siguiente, por favor. Y como último ítem, va a ser justamente la migración del cauce, ¿no? Esa imagen que se muestra es una imagen referencial. Entonces, la que se va a mostrar ¿no? en los resultados, se va a ver cómo varía, ¿no? Esta migración entre años de 1984 hasta el 2016, y también se va a usar el Google Earth. Siguiente. Muy bien. Ahora se van a mostrar los resultados que se han obtenido con el uso de las metodologías anteriormente descritas, comenzando con el caudal promedio en el tramo de estudio. Para esto, se ha tenido que determinar los H medios de cada punto de estudio y luego promediarlos con el uso del limnigrama y la pendiente de la superficie de agua que se mostró anteriormente. Asimismo, como se ha mencionado, se ha utilizado la página web del Lancis Rivers para obtener los anchos promedios del río en nuestro tramo. Con esta información y con la información de las estaciones, se ha determinado el valor promedio del I a la 0.5 entre el N, que resultó igual a 0.53725. Por tanto, el caudal promedio del río nos ha salido con un valor igual a 416.626 metros cúbicos por segundo. Luego, se ha comparado justamente el valor de N, que se obtiene a partir del uso del perfil del terreno con el Google Earth y el cálculo de su pendiente. Y se ha comparado con la tabla, bueno, con la fórmula de Cowan, y el N sub 0 se ha determinado mediante la fórmula de Bentechow según el diámetro 50 del material del lecho. Muy bien, continúa mi compañero. Como mencioné en la metodología anterior, se hizo la regla de 13 para el método de transporte de suspensión, resultando 101.637 toneladas por día de suspensión. Siguiente. Para los transportes de sedimentos, bueno, aplicamos la fórmula de Sato, Kikawa y Ashida y resultó un transporte de 19.120 toneladas por día. Siguiente. Y en resumen, el transporte en suspensión representó un 84% del transporte total y el transporte de fondo un 16%. Siguiente. Ahora nuestro compañero Manuel. Manuel. Bien, justamente ahora vamos a mostrar los resultados del análisis morfológico. Siguiente. Justamente, ¿no? Empezando con el ítem del método de Lane y el método de Leopold y Wellman. Justamente, ¿no? Primero empezamos con la pendiente. La pendiente esta pendiente que se toma es porque ya se dio en resultados anteriores. Y el caudal también, ¿no? El caudal 416.63 también se tomó en resultados anteriores. De acá, por Lane, se observa que el resultado es mayor a 0.0041. Entonces, esto quiere decir que es un río trenzado. Asimismo, con el otro método, también es mayor a 0.0125, también sería un río trenzado. Siguiente. El segundo ítem sería por clasificación por Rice y Volger. Hay varios parámetros a analizar, por ejemplo, el tamaño de la corriente nos salió mediano debido a que el ancho del río promedio es 66.7 metros, esto es mayor a 30 y menor a 150.
Entonces, luego sería el tipo de superficie, nos sale perenne debido a un caudal muy alto, el material del lecho, arcillas, eso se halló también, terrenos inundados, pequeño o ninguno, diques naturales, como se muestra en la imagen, es así prácticamente en todo su caudal, no hay ningún dique, incisión aparente, debido a un gran ancho y una profundidad de 4,5 metros aproximadamente, sería sin incisión. Luego los límites de cauce se considera aluvial debido a que son formados por erosión. A ver, siguiente. Luego en el ítem 2, seguimos con el ítem 2, el siguiente parámetro sería cubierta de árboles en la orilla, eso consideramos 50-90% debido al Google Earth. La sinuosidad nos salió 1.26, entonces sería un tipo curvo. La corriente trenzada nos sale sin trenzamiento, debido a que solamente hay 2.6% de tramos de corriente trenzada, ¿no? Y es menor al 5%. Igual con las corrientes anastomazadas, no se considera que no es anastomazado. Y con la variación del ancho y del cerro de meandros es un ancho aleatorio. Siguiente, por favor. Con el ítem 3, clasificación por Culberson, solamente son 3 parámetros. Cauces abandonados, no conseguimos ningún cauce abandonado a lo largo del cauce, por ello es ausente. La formación de creación de bucles de meandros, se considera que hay bucles pobremente desarrollados, tal como se muestra en la imagen. Tipos de formación de diques, no hay diques. A ver, siguiente. Luego nos encontramos con la evaluación de la estabilidad general. Acá simplemente nos fijamos, ¿no?, en el tamaño medio de sedimentos, que sería 94 micrómetros. Entonces, esto es un tamaño de sedimento pequeño, le corresponde una alta estabilidad relativa. Bien, por último, el siguiente PPT, por favor. La migración del cauce. Acá nos fijamos que si hacemos un esfuerzo, ¿no?, vemos un color blanco y un color rojo. El color rojo representa el año 1984 y el blanco el 2016. Como vemos, se solapan. O sea, esto quiere decir que no hay un gran desplazamiento significativo en la migración del cauce. A ver, siguiente. Y por último, las conclusiones y recomendaciones. Entre lo más importantes se puede mencionar, ¿no?, de que se concluye que, por ejemplo, ¿no?, los ríos delimitados por las cordilleras, como el tramo asignado que se hizo, tienen una mayor seguridad para construir obras cercanas a ellas como puentes o carreteras, ¿no?, ya debido a que no hay un gran desplazamiento como se vio. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Bueno, entonces, señor Peña. Señor Peña no está presente. Ah, Peña presente, ingeniera. ¿Qué le pasó? Se quedó dormido. No, es que estaba... Bueno, no puedo escuchar bien. Ya, señor Núñez. Presente, ingeniera. Señor Rivas. Ingeniera. Ya. Nuevamente hacen el promedio de los caudales de un periodo de caudales diarios y lo asimilan a un determinado nivel. Digamos que si nosotros queremos determinar el caudal promedio de un día, podríamos decir que este corresponde al nivel medio diario, podría ser válido. Pero considerar un valor más extenso ya no es representativo. Recuerden que de los niveles del río instantáneo salen los caudales instantáneos. Si es que tenemos una estación limnigráfica, los podemos captar, y si no, con la estación limnimétrica captamos los caudales que se puedan medir y se establece un caudal medio diario. Del medio diario salen los medios mensuales, los medios anuales, etc. Pero el término de caudal promedio de un periodo de tiempo cualquiera no tiene ningún sentido. Y mucho menos tratar de asimilar ese caudal promedio a un nivel promedio. En fin. Bueno. Nuevamente insisto en que los caudales son instantáneos, es decir, cada caudal instantáneo le corresponde un nivel instantáneo, una velocidad instantánea, área instantánea,
En algunos casos hasta pendiente instantánea y coeficiente Manning instantáneo diferentes a los otros instantes. En muchos casos podemos suponer que la pendiente se mantiene constante y el Manning se mantiene constante y entonces la relación es nivel caudal se puede establecer independientemente de los otros factores. Ahora hablan de un diámetro nominal del río. ¿Ese diámetro nominal del río en qué estación se tomó? Ese Estación dato fue, Borja. fue proporcionado por mi compañero Calixto. Estación Borja. Estaba a la parte final del Marañón, pues, porque no encontramos datos del diámetro medio y las indicaciones decía que podemos usar datos del general del río. Claro. Como dije, con términos académicos es válido considerar los datos de otra estación que no esté en el tramo, pero sabemos que son referenciales y no tienen ninguna validez porque de hecho hemos visto que los diámetros van disminuyendo a medida que va avanzando el río. Teniendo una estación que está mucho pero muy alejada de la zona de interés, la granulometría es muy diferente. E incluso hemos mostrado una relación entre los diámetros y las longitudes del río mediante unos exponentes que nos permitirían, digamos, de una forma aproximar en los diámetros que se podrían tener aguas arriba de una estación. Pero el problema también viene del exponente que se va a utilizar. Y estos exponentes dependen de si tenemos o no tenemos datos de ríos de iguales características. Pero digamos que académicamente es válido porque eso se especificó en el enunciado de la práctica, pero de hecho no se puede hacer eso en un caso real. En un caso real los diámetros tienen que ser determinados de la forma más precisa posible, ya sea mediante una medición en campo. Y si no es posible, como le dije, aunque sea tratar de hacer una extrapolación utilizando una relación kilometraje-diámetro. Ahora, han mencionado que han determinado la clasificación del río utilizando el caudal medio para ese periodo. ¿Pueden decir que eso es válido? Creo que no sería válido porque justamente no es un caudal representativo, ¿no? Para todo el tiempo. ¿Cuál es el caudal representativo para todo el tiempo? Sería el medido para para cada tiempo, ¿no? Se usaría los datos de Cenami, por ejemplo. No. En ese gráfico de clasificación de río basado en los criterios de Lane y Leopold, ¿cuál es el caudal que se utiliza? Es el caudal dominante. Lo que hay que determinar es el caudal dominante, no cualquier caudal, ni cualquier caudal medido. Es el caudal dominante el que nos permite clasificar el río. Ahora, ustedes han determinado un coeficiente de Manning de 0,09, mientras que otros grupos han determinado 0,03 o incluso más. ¿A qué atribuyen la diferencia? Creo que fue por el mismo, o sea, intentamos conseguir un Manning para llegar al caudal medio, más o menos. Así fue, ¿no, Peña? Yo creo que debe ser por el resultado de los caudales que nos ha salido. Es decir, con los caudales promedios de las estaciones, nosotros obtuvimos el valor de I a la 0.5 sobre N. Y ese valor lo comparamos, bueno, también teníamos la pendiente del terreno con el Google Earth, y con ese valor nos obtuvimos el N de Manning, ¿no? Y eso lo comparamos con el N que se modifica con la tabla de Cowan. Pero la pendiente que ustedes han obtenido también es 10 veces mayor a la pendiente que tienen otros grupos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para la superficie del agua,
usamos los niveles de cada estación. Pero eso es para obtener el lineograma de los puntos de estudio, ¿no? Y luego, para obtener justamente esa pendiente del I, en ese caso utilizamos la pendiente del terreno, que obtuvimos con el Google Earth, con su perfil de elevación. ¿Pero qué pendiente del terreno? ¿La pendiente del tramo entre las dos estaciones o un tramo aledaño Sí. a cada estación? No, fue la pendiente de nuestro tramo. Este método, el que se plantea en la separata, está considerando estaciones que están relativamente cercanas. De esa manera se puede establecer como que la línea de energía es una línea recta y por tanto la pendiente se divide como delta de, o sea, pérdida de energía entre longitud. Pero si tenemos estaciones que están alejadas varios kilómetros, entonces esa suposición ya no es válida. Y esa podría ser una de las razones por las que les ha salido un valor que no es representativo. Ahora recuerden, cuando hablamos de un tramo, este tiene que ser un tramo representativo del punto en el que se mide el caudal. Y por tanto la pendiente también tiene que ser la pendiente representativa del tramo donde se mide el caudal. De tal manera que si estamos hablando de dos estaciones que están muy alejadas, cada estación tiene su propia pendiente, su propio manín, y que sería representativo de un tramo aledaño, tanto aguas arriba como aguas abajo de cada estación. Ahora, ustedes han determinado porcentaje de transporte en suspensión. ¿Cómo lo han hecho? Ahí sí usamos el transporte en suspensión de la estación Borja, que era de toda la cuenca del río Marañón, ¿no? Que es una gran área, y la relacionamos con el área de nuestra cuenca. O sea, ustedes han extrapolado el transporte en suspensión medido en San Borja hacia el transporte en suspensión en su tramo de estudio. ¿Y esta extrapolación cómo la han hecho? ¿O interpolación? Relacionando áreas de cuencas. Ya. He visto que en uno de sus cuadros ponen que el método de Meyer, Peter y Müller es el mejor para este caso. No, el Sato, Hikawa y Ashida. No, pero en su cuadro. Estaba entre las opciones, quizá. Pero o sea, habían 3 cuadros, uno después de descartar los de Aguirre P. O le echo más grueso. Un ratito, lo estoy buscando. Eso hemos usado al libro de... Aquí está. Dice, las ecuaciones con ID menor a 5 son 1, Meyer, Peter y Müller. Claro, allí Y sin embargo, si vemos en el cuadro del otro lado, Meyer, Peter y Müller no es válido para Arenas. No, claro, por eso, ese es un cuadro solo con las acotaciones de la IRP. Falta otro cuadro No, después de pero usar... el IRP tampoco dice eso. Sí, la IRP está unos minutos antes, creo. Parecido. Aquí tenemos el cuadro de IRP. Tiene un ID de 1. Angel y Hans. ¿Cómo se interpreta este cuadro? Es No, yo voy a responder. ya, disculpe. Este cuadro se interpreta de la siguiente manera. Las fórmulas están numeradas del 1 al 15, que es el orden de presentación que hizo Aguirre P. Por eso es que este está el 1, porque la primera ecuación que presenta es Meyer, Peter y Müller. Pero sin embargo, tenemos que su ID es de 2.6. Y esta es la primera parte del cuadro que sería aquí a la izquierda, donde para cada ecuación se incluye el MNE, el MPF y el ID. Sin embargo, aquí en el otro lado ya están numeradas de mayor a menor.
De tal manera que el número 1 le corresponde a Karim, el número 2 le corresponde a Aguirre, el número 3 a Engelum y Hansen, el 4 a Chen, el 5 a Parker. Y como pueden ver ustedes, Meyer, Peter y Müller está en el 7, no está en el 1. No, o sea, me refería a su ID es... no, estaba viendo Hengel y Hansen, disculpe. Meyer, Peter y Müller tiene un ID de 2.6. Pues, todavía como primer descarte utilizamos los que tenían un ID de menor a 5. ID era una relación del MNE y el MPF que relacionaban los errores que tenían cada ecuación. Claro, pero por eso le digo que este cuadro de Aguirre P lo tienen que interpretar así. 4 primeras columnas es el orden de cálculo de las fórmulas. Y lo que interesan son las 3 últimas columnas donde ya nos dan en orden de prioridad. Entonces no deberíamos considerar el ID menor que 5, sino las 5 mejores ecuaciones las que tienen menor ID. Y según este cuadro, las que tienen menor ID son las que están numeradas del 1 al 5, que son Karim, Aguirre, Engelum, Chen y Parker. Y que tienen ID que están variando entre 0.28 y 2.40 y 1.93. Así es como deben interpretar este cuadro. Bueno, ahí podemos dejar, gracias señores del grupo 4. Bueno, gracias a todos los alumnos con esta práctica. Voy a hacer algunos comentarios generales para todos. Punto número 1, yo les he dado un tramo de 50 kilómetros, que es un tramo bastante grande. La idea no era para que ustedes traten de encontrar, digamos, parámetros. Por ejemplo, un grupo calculó la socavación general para los 50 kilómetros, no puede ser. O sea, cuando ya estamos hablando de un espacio, un interés particular, entonces ya definimos una sección de interés, como podría ser el puente Chagual que definió un grupo, o podría ser la ubicación de la central hidroeléctrica Changuitín, o de Cumba, o de Balsas, o algo parecido. Y que ya es una sección de interés, entonces nos interesa el tramo aledaño. La idea de darles los 50 kilómetros era para que ustedes vieran si es que, cuáles eran las características morfológicas, pero no deben olvidar que en una aplicación práctica no podemos generalizar los datos de un tramo a 50 kilómetros. En esos 50 kilómetros cambia pendiente, cambia sinuosidad, etc. Y el caudal también puede cambiar, porque hay un caudal que puede ir aumentando si es que hay tributarios. Después tenemos que yo les había dejado la pregunta 1 para hacer un resumen crítico y ver la metodología, pero sin embargo lo que les pedí en la pregunta 3 y para el video era específico a la pregunta 2, no a la pregunta 1. Y les había pedido utilizar como mínimo lo que pone el Dancing River, que digamos que varios grupos ya lo han usado el cálculo de sinuosidad, el cálculo de ancho. También hubieran podido determinar los kilometrajes. Les pedí utilizar el HiBand y ninguno de los grupos ha mencionado los datos del HiBand. En esta investigación de la cooperación francesa, tienen publicados datos de caudales aforados en diferentes ríos de la Amazonía. Entonces la referencia era principalmente para que ustedes vean cómo pueden variar los caudales a lo largo del río Marañón y tratar de establecer un valor específico para el tramo, dado que solamente hay publicados datos de 2 estaciones. Sin embargo, felicito al grupo que logró conseguir también los datos de la estación de Bijos, que pertenece a la compañía minera Poderosa. Y después les pedí utilizar la tesis de maestría de la Universidad de La Molina. Algunos de ustedes han utilizado los datos de diámetros, transporte en suspensión, lo cual está muy bien como método de referencia, pero siempre recordando que la estación más cercana al tramo que les ha tocado estudiar en el curso es la estación Borja, que tiene características en las que ya se han acumulado todo el transporte de sedimentos en el tramo anterior,
y que de hecho sus características granulométricas tienen que ser de menor tamaño, puesto que está ubicado aguas abajo. Teniendo en cuenta esa salvedad, la idea era utilizar esos valores como referencia. Bueno, nuevamente repito que aquello de tomar promedios de caudales que se han tomado en enero con caudales que se han tomado en marzo de un determinado año o promedio de caudales de diferentes años o incluso caudales de un año pero que corresponden a 4 días diferentes de diferentes meses, no es representativo. Debemos tener muy presente cuáles son las características que se tienen en hidrología de la variación de caudales. En un mismo punto, el caudal puede ser diferente dependiendo no solamente de la estación, sino también dependiendo del año. Y con estación me refiero a si están en primavera, verano, otoño, o también referente a si están en un año húmedo o un año seco. Bueno, de todas maneras, espero que este trabajo les haya permitido aprender algo que les sea útil para poder estudiar los ríos en general, porque todavía falta mucho y hay proyectos muy importantes que se han desarrollado. Ahora, insistí en comentar sobre lo del uso del método de Meyer, Peter y Müller, porque lamentablemente cuando han hecho la hidrovía amazónica, han calculado el transporte de sedimentos con ese método, que es uno de los métodos más usados en el país, porque ya se viene usando hace muchos años. Pero sin embargo vemos que su aplicación no es recomendable, según hemos visto tanto en el libro de texto como en la publicación de Aguirre P. Con lo cual, podemos ver que incluso en un proyecto tan importante como la hidrovía amazónica se están utilizando técnicas que no son adecuadas, lo cual sumado a la falta de información en realidad da una incertidumbre muy grande en un proyecto que podría tener implicancias ecológicas, sociales y económicas muy importantes y lo peor es que podrían ser muy destructivas si es que se llega a implementar esas técnicas, ese dragado que se está, planteando en el proyecto. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario respecto a la práctica? Bueno, en ese caso, como les dije, esta es una pregunta fija en el examen final. No solamente tiene que ver con qué está mal hecho, sino qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe evitar y qué es lo que podemos tratar de hacer cuando no tenemos datos. Eso aparte de la aplicación de la determinación de parámetros hidráulicos en tramos que no tienen información. Damos terminado aquí la sustentación y entonces vamos a hacer un intermedio de 10 minutos hasta las 11:17 para continuar con las clases. Una consulta, disculpe. ¿Se puede escuchar? ¿Cómo determinamos el caudal del río a partir del caudal de sólidos que tenemos por si digamos que una fórmula nos salió bien como Aguirre P, quizá una fórmula nos salió competente? ¿Cómo sería el método para obtener el caudal del río? Eso lo vamos a ver después del intermedio, a las 11:17. Hasta luego. Nos deja con la duda, ingeniera. Sí, pero ya tenemos intermedio, por eso a las 11:17 lo vamos a ver. Ya, pero gracias.
Señores, continuamos. A ver, su compañero preguntó que entonces, ¿cómo es que se realiza este método? Para eso vamos a leer lo que aquí ha puesto el autor. Dice, lo puedo hacer más grande. Con respecto al método de Van Rink, igual que podría haber sido el anterior, dice, se sustenta en un análisis de un curso aluvial mediante un sistema de 5 ecuaciones. La ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento de fluidos, la ecuación de transporte de sedimentos, la continuidad de sedimentos y la resistencia al escurrimiento. Quiere decir que debe haber una solución para este sistema de 5 ecuaciones. Dice, el método orienta el análisis en la última de estas ecuaciones, que es resistencia al escurrimiento, prediciendo el coeficiente de Chezy, como una función de las variables del escurrimiento, que son la velocidad y la profundidad, y del sedimento, el diámetro medio y la desviación estándar, calculando las características geométricas de las formas del fondo, las cuales a su vez dependen de las condiciones de la corriente. Dada la influencia recíproca que existe entre la geometría del contorno, formas de fondo y las variables hidráulicas, se requiere un proceso iterativo para encontrar el equilibrio del proceso de cálculo. Me olvidé. Bueno, este está protegido, o sea que no lo puedo rayar, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave es el iterativo. Aquí nos habla de un procedimiento iterativo. Y entonces, en este proceso iterativo, nosotros tenemos que lograr resolver estas 5 ecuaciones. Entonces dice, el proceso de cálculo que originalmente prevé la estimación de los niveles alcanzados para determinada condición de crecida, fue adaptada en esta oportunidad para la determinación del caudal que ocurre en el cauce. Conocidos los niveles a que llegó el agua durante el pico del evento, los datos de partida son los mismos que en el método anterior. Ya entonces veamos el caso en cómo podría ser este procedimiento iterativo. Para ello, en el capítulo de transporte de sedimentos, habíamos determinado que era transporte de sedimentos de fondo. Entonces, en ese método de transporte de sedimentos de fondo, en esa hoja de cálculo podemos ver cómo podría ser el proceso iterativo. Nosotros tenemos en la página 1 lo que corresponde a los datos del problema. Solo que en este caso no tenemos tenemos el ancho, pero no tenemos el caudal líquido. Y sí tenemos la pendiente. Tenemos el de 50, tenemos el peso específico. Entonces, nosotros no tenemos el caudal, pero podríamos decir, por ejemplo, el caudal es tanto. Con este caudal se determinan todas las características hidráulicas. Y luego aquí tenemos las fórmulas. Por ejemplo, si consideramos la fórmula de Sato. En la fórmula de Sato tenemos el C, que se calcula a partir del diámetro. Tenemos estos valores del radio hidráulico, que se determina en función del tirante, que eso depende del caudal. El esfuerzo de corte, que es gamma RS, la velocidad de corte raíz de GRS.
esta función que depende de esta relación entre el esfuerzo de corte crítico que se calcula con estas ecuaciones, y con esto, con el caudal que nosotros hemos asumido, determinamos este phi asterisco. Pero este phi asterisco entonces nos permite ya determinar el caudal sólido. Ese caudal sólido a su vez está relacionado con el valor que nosotros tenemos aquí de las características de este esfuerzo de corte. Porque este esfuerzo de corte crítico a su vez depende de la pendiente, el radio hidráulico, el delta y el D50. Y para ese valor que hemos tenido, nosotros tenemos este esfuerzo de corte crítico, que se relaciona con el caudal. Entonces, nosotros tendríamos que habría un nuevo caudal que corresponde a esos valores que nosotros hemos calculado, pero ese caudal no es compatible con el caudal que habíamos puesto inicialmente. Con lo cual tendríamos que cambiar el valor de caudal y volver a hacer los cálculos hasta poder encontrar el valor que sí nos permite tener una compatibilidad entre ambos valores. Lo cual a su vez implica que si nosotros cambiamos el caudal, cambia el tirante, o también podría ser al revés, cambiamos el tirante, al cambiar el tirante cambia el área, cambia el radio y por tanto cambia el caudal. Lo que sí es cierto es que es mejor cuando nosotros tenemos conocida la forma de la sección transversal para poder estimar mejor las características geométricas. Pero si estas características geométricas no son conocidas, entonces no podemos estimar correctamente. Aunque si el canal es ancho, sí podríamos decir que siendo un canal ancho, podemos establecer el radio hidráulico igual al tirante y entonces ya solamente necesitamos conocer el tirante y el ancho, porque todas las otras características se podrían determinar. ¿Con eso queda claro el asunto? Ingeniero, del caudal sólido al caudal líquido, ¿cómo se llegaba? Disculpe. Esos dos se relacionan a partir de los parámetros adimensionales del flujo. Esos parámetros adimensionales del flujo son estos dos. El tau asterisco, que está dado por el RBS entre el delta de 50, donde este es el radio hidráulico y la pendiente. Entonces el radio hidráulico depende del tirante. Y tenemos que el otro parámetro es el phi asterisco, que está dado en función del QS, que depende de, o sea, es el caudal total de sedimentos entre el ancho unitario, y esto dividido entre estas características que ya son granulométricas. Entonces diríamos principalmente que el caudal líquido y el caudal sólido están relacionados con este tau asterisco. Y el phi asterisco es una función de este tau asterisco. De tal manera que si nosotros cambiamos el tau asterisco, cambia el phi asterisco. Y este tau asterisco depende del tirante, y el tirante depende del caudal. Ingeniero, pero para poder hallar el phi, el primer phi que vamos a tener que hallar, tendríamos que saber el caudal, ¿no es cierto? Por eso dice que es iterativo. O sea, un caudal me va a dar el phi y luego con ese phi hay otro caudal para que se converjan. Sí. A ver, la próxima semana toca la práctica número 3. Entonces les voy a dejar una pregunta de 5 puntos para la práctica número 3. Esa pregunta es utilizando el Excel que ustedes tienen en el aula virtual.
que es este Excel que se denomina 4C. En este Excel hay este problema. Entonces, digamos que ustedes van a tratar de establecer el caudal con estos métodos basados en las fórmulas de transporte de sedimentos, suponiendo que el caudal fuera desconocido. Esa sería la pregunta de 5 puntos que la tendrían que entregar el jueves. Y bueno, que el resto de las otras preguntas las van a desarrollar en la hora de práctica. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, simplemente ese dato de 115 metros cúbicos no lo vamos a considerar. ¿Y cómo trabajaremos el dato inicial para hallar Pueden el caudal de considerar ese? 115, pero el asunto es que traten de entender cómo es ese proceso iterativo que les permitiría calcular un caudal si no lo conocen. Ingeniera, según entendí el método, necesito las características de la sección, ¿no? Sí, que lo pueden Para- considerar como un canal ancho. Que en este caso cumple porque el tirante es 1,58 y dividido entre 30. 30 entre 1,58 es mayor que 10. Y si es un canal ancho, el radio hidráulico es igual al tirante. Y el área se puede estimar como B por Y. Ingeniera, pero si ya tengo las características de la sección y para calcular el transporte de sedimentos también se involucra el Manning, no me están sobrando datos porque simplemente con la ecuación de Manning ya podría calcular el caudal. Bueno, esa es la tarea que yo les dejé como práctica calificada 2, práctica de A. No sé por qué ahora le han puesto A. Bueno, les dejé como PA2 y ahora resulta que les estoy dejando como pregunta de 5 puntos para la PA3. Así que ustedes lo tienen que resolver. En todo caso, revisen nuevamente la separata de esa práctica o traten de investigar más en el asunto, porque noten ustedes que si nosotros no tenemos transporte de sedimentos, entonces ¿cómo podríamos utilizar el dato de transporte de sedimentos para determinar el caudal? Bueno, entonces, dejada la tarea, vamos a continuar con el tema que estábamos revisando. Puede ser a mano, ingeniera, la explicación, ¿no? Sí, o sea, la explicación puede ser a mano. Pero como ya les dije que utilicen el Excel, van a tener que modificar ese Excel, pero la explicación la pueden hacer a mano. No me equivoqué. Estamos aquí. Mira, o sea, la tarea se tiene que entregar en una hoja aparte, ¿no? O sea, en una hoja Word, ¿no? Ahí pondríamos la tabla y también la sustentación, ¿no? Esa pregunta tendrían que tenerla con el Excel y además un manuscrito explicando la solución. Bueno, si quieren lo hacen en Word o si quieren lo hacen en manuscrito, como quieran. Puede ser manuscrito para que les tome menos tiempo. Claro, explicar justamente todo ese método de iteración, ¿no? Ujú. Ok.
Bueno, estuvimos viendo estas fórmulas la clase anterior, en donde nos habíamos quedado. Vimos que podíamos utilizar este perfil de velocidad y fuerza atractiva, o no vimos. Creo que nos quedamos aquí. Habíamos visto que el objetivo era determinar el tamaño del enrocado que permitiera resistir un esfuerzo de corte actuante. Para ello se sugería trabajar con un factor de seguridad de 1.5. Y aquí nos daban un cuadro en el que teníamos para un peso específico, un gráfico para un peso específico de 2.65, el cálculo de eta, que dependía del ángulo de reposo y del ángulo del talud. Teta es el ángulo del talud y phi el ángulo de reposo. Y que se calcula de esta manera. De tal manera que como nosotros conocemos el ángulo de talud y conocemos el ángulo de reposo, de ahí podemos determinar el valor de eta. Y si conocemos zeta, el peso específico del agua y el esfuerzo de corte actuante, podemos determinar el tamaño del enrocado. En el caso particular de que nosotros consideremos que la velocidad se distribuye en forma logarítmica con esta expresión que corresponde a un canal prismático, flujo turbulento, pero además esto corresponde a una condición rugosa. Es decir, hidráulicamente rugosa. Aquí se puede considerar de que tenemos una relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad. Y la velocidad que está en contacto con la roca se denomina V sub S. De tal manera que el V sub R se puede considerar como aproximadamente 1.4 el V sub S. Y entonces, utilizando estas expresiones y reemplazando en lo anterior, se tiene ahora una expresión del eta que depende del tirante y del diámetro representativo, de la velocidad media, el peso específico y el diámetro representativo, que sería, digamos, una alternativa de cálculo de eta a esta que determina el factor de seguridad. Ingeniera, ¿el DS es el D50? Este es el diámetro representativo que se podría considerar como el D50. Ahora, tenemos que considerar también para el diseño de enrocado la ecuación del cuerpo de ingenieros. El cuerpo de ingenieros lo que define es el D30. D30 como el diámetro característico del enrocado. Y en la ecuación incluye SF, que es el factor de seguridad, CS, que es un factor de estabilidad, CB, que es el factor de distribución de velocidad vertical, CT, que es un factor de espesor de la capa, y tiene unos valores de tirantes, pesos específicos del agua, de los sólidos, la velocidad media de la corriente, el tirante, la aceleración de la gravedad y un coeficiente K1, donde ese coeficiente K1 se considera como un factor de corrección por el talud, que se determina a su vez a través del ángulo del talud, que es teta, y el ángulo de fricción interna o ángulo de reposo, que es phi. Ahora, muchos han criticado que el cuerpo de ingenieros haya definido su ecuación en función del D30 cuando se trabaja normalmente con el D50. Y por eso es que plantean aquí esta fórmula que nos permite expresar el D50 a partir del D30. Y tenemos que también nos indican que el factor de seguridad que estamos considerando va a depender. El recomendado es 1.5. Sin embargo, inicialmente habíamos dicho que el factor de seguridad debería ser 1. Incluso hay muchos que trabajan con un factor de seguridad de 1.1. Y entonces lo que se establece aquí es que el factor de seguridad puede ser
incrementado si es que va a haber impacto de troncos, árboles, hielo u otros. Si es que la calidad de la roca tiene una variación natural, es decir, que hay una roca que es muy buena y otra que no es tan buena. Si pueden haber condiciones de vandalismo. Si es que no existe una mano de obra calificada para asegurar de que la calidad de la colocación sea suficiente. O si es que se presentan condiciones de congelamiento o descongelamiento. O si es que hay una imprecisión en la determinación de las variables hidráulicas, por ejemplo, porque no existen datos medidos de caudales, porque no existen mediciones de sección transversal, o si es que existe una gran variación en las condiciones en el río. Entonces, de hecho, cuando se presentan estas condiciones, de ninguna manera podríamos trabajar con 1.1. Se debería considerar incluso la posibilidad de considerar un factor de seguridad mayor a 1.5. Ahora, todas las fórmulas que hemos visto anteriormente lo que nos dan es el diámetro. Pero sin embargo, el enrocado hemos dicho que funciona por la imbricación. Y esta imbricación implica el amarre de las partículas angulosas. Y ese amarre involucra que tiene que haber diferentes tamaños y también angulosidad en la piedra, pero principalmente diferentes tamaños, para que los tamaños más pequeños puedan acomodarse en los huecos que dejan los tamaños más grandes. Es por eso que el enrocado no puede ser mal graduado, sino que tiene que ser bien graduado, es decir, tener una variación de diámetro. La gradación recomendada está dada en esta curva granulométrica, que nos daría el tamaño de la partícula con el porcentaje que pasa recomendado para el enrocado, en términos del D50. Aquí este está multiplicado por el D50. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el campo, no podemos esperar de obtener justamente esta curva granulométrica en forma exacta. Por eso es que nos dan un rango de variación. Y entonces ese rango de variación está indicado en esta tabla. Pero además nos dicen que el límite inferior del tamaño que corresponde al D50 no debe ser menor que el peso de roca requerido para resistir los esfuerzos de corte. Y otras recomendaciones más que están en el libro de texto. Dentro de las cuales se tiene que el tamaño superior de la piedra de W50 no debe ser excedido 5 veces o no debe exceder 5 veces el tamaño límite de la piedra. ¿Podría bajar el volumen? El tamaño límite de W50 no debe exceder 5 veces el tamaño de la piedra de W50. Después nos hablan del tamaño límite de la piedra que tiene el 100% del peso y otros que tienen que ser considerados para el espesor y graduación de la enrocada. Tenemos además que dan algunas recomendaciones acerca de la colocación del enrocado, en la cual se indica que puede ser volcado directamente desde el camión,
que nunca debe soltarse hacia abajo en fuerte pendiente o que debería ser empujado en un bulldozer para evitar la segregación. Y también puede colocarse en forma manual, pero esto resulta ser más caro. Ahora, en algunos lugares, en lugar de utilizar roca, se utiliza concreto fraccionado cuando no hay roca disponible. Pero sin embargo, para poder utilizar el concreto fraccionado tendría que ser de buena calidad y además tener el tamaño requerido para poder tener las condiciones de gradación recomendadas. Ahora nos hablan de que hay que estabilizarlo en su base con una trinchera, es decir, una zanja, para evitar que las rocas se deslicen. Pero además nos hablan de los extremos de aguas arriba y de aguas abajo. Si esto fuera igual al resto del enrocado, entonces se corre el riesgo de que el agua comience a desprender las rocas de los extremos, con lo cual acabe dañando todo el enrocado. Por eso es que se indica que en estos extremos de aguas arriba y aguas abajo deben ser amarrados a la ribera para evitar que las corrientes dañen la capa de protección. Aquí nos dan una vista de cómo sería esta trinchera. Nos dicen que la profundidad de la trinchera debe ser el doble del espesor del enrocado y su ancho debe ser 3 veces el espesor. También nos indican los modos de falla del enrocado. Estos pueden ser por erosión de la partícula, es decir, que el agua se va llevando roca por roca, o si no la va erosionando y la va dañando. Pero también podemos tener un deslizamiento translacional, es decir, que es toda una capa de enrocado la que se desplaza por acción del esfuerzo de corte. O puede ser una falla por hundimiento modificado. Tenemos que en esta falla por hundimiento, que es la que se muestra aquí, el enrocado se hunde, pero noten ustedes que el material base no falla. En cambio, en la falla por hundimiento normal, se hunde el enrocado y también se hunde la base. Aquí hay unas soluciones para cada uno de los casos. Por ejemplo, si tenemos un tamaño inadecuado de enrocado, lo que tenemos que hacer es incrementar el tamaño del enrocado para evitar de que el agua se lo lleve. Después, si es que hay un impacto directo de la corriente contra el enrocado, en lugar de tener un flujo paralelo, se deberían colocar unas rocas más grandes o si no, tener una pendiente más inclinada o redirigir el flujo. Si es que se produce una degradación del canal del río, se tiene que tener un suficiente volumen de enrocado de reserva en el revestimiento al pie de talud o la protección de pie de talud del revestimiento. Para evitar la falla interna, se debe reducir el ángulo de reposo del enrocado. Y para enrocados con alto porcentaje de finos que causan el lavado de los finos, es necesario seguir las especificaciones de gradación. Y ahora pasamos a los filtros. Dice que los filtros deben cumplir con los requisitos de estabilidad y permeabilidad. Por ejemplo, para filtros granulares deben cumplir estas 3 ecuaciones que nos representan el diámetro de la base, que es el terreno horizontal. Y luego tenemos el filtro, de tal manera que aquí está el filtro. Y encima tendríamos el enrocado. Entonces, lo que está haciendo esto es relacionar el filtro con la base. Sin embargo, el primer punto está en comparar el enrocado con la base. Si el enrocado, o sea, en lugar de aquí poner filtro, pusiéramos enrocado, si ponemos las características del enrocado y las comparamos con la base y cumplen estas condiciones, entonces ya no se necesitaría filtro. Pero si al comparar el enrocado con la base no cumple, entonces tenemos que definir cuáles son las características del filtro. Y entonces vamos a ver que esto de acá también nos van a dar unas curvas granulométricas que deben cumplir cada una de esas especificaciones.
De tal manera que diríamos que el filtro debería ser aquella que cumple todas. Y que nos permitiría también encontrar un rango en el que debe encontrarse el filtro que vamos a usar en cada caso en particular. Entonces nos especifican aquí que para filtros granulares se debe tener una capa de grava bien graduada que debe ser colocada sobre el terraplén o ribera del río antes de la colocación del enrocado. Los tamaños de la grava en esta capa de filtro deberán variar desde 5 milímetros hasta un límite superior dependiendo de la graduación del enrocado, con un máximo de 76 a 89 milímetros. El espesor del filtro puede variar dependiendo del espesor del enrocado, pero no debe ser menor de 152 a 228 milímetros. Y los filtros que no tienen, mejor dicho, que son la mitad del espesor del enrocado, son satisfactorios. Y aquí se dan unas especificaciones para la graduación, que son los valores que ya hemos indicado aquí. Y que permitiría establecer que el filtro cumple con las condiciones de estabilidad y de permeabilidad. Bueno, con esto terminamos esta parte y dado que el jueves es el seminario, vamos a ver los problemas relacionados que están en el libro de texto el día martes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿El jueves de la práctica se refiere a mismo? Sí, el jueves es la práctica. ¿Y vendría hasta este tema? Sí. El jueves la práctica viene de los temas que hemos tenido desde el examen parcial. Y desde el examen parcial hemos revisado los temas de socavación, o sea, todos los problemas de socavación. Luego tenemos todo lo que es morfología fluvial y hasta estabilización de cauces. Ese es el tema de la práctica 3. Repito, socavación, morfología fluvial y estabilización de cauces. Sin embargo, en este capítulo tenemos que también se tienen otros elementos que nos van a permitir terminar el capítulo. Tenemos estas diapositivas que ya hemos revisado, la 7.2. Estabilización de ríos también es el tema que hemos visto. Luego tenemos obras de protección 1, obras de protección 2, y que esto se complementa con el material de consulta, en los cuales tenemos una publicación de espigones del Dr. Rocha, el manual de River que ya lo hemos comentado, y este libro de deslizamiento y estabilidad de taludes de Suárez. Que corresponde a una bibliografía complementaria. Ciertamente que la estabilidad de taludes tiene que ver no solamente con las características de socavación. Sin embargo, vamos a considerar como bibliografía complementaria este texto, ya que primero habla de todos los tipos de estabilidad de taludes, dentro de los cuales está incluido la estabilidad de laderas de los ríos, los procedimientos de investigación, métodos de esfuerzos de resistencia, que todo eso lo estudian ustedes en mecánica de suelos. Y luego tenemos métodos de análisis de estabilidad, de los cuales nosotros solamente hemos considerado la estabilidad del enrocado, pero no hemos hecho cálculo de estabilidad de taludes, porque esto corresponde a mecánica de suelos. Tenemos lictología y estructura geológica, el caso particular de los suelos residuales, y aquí está
capítulo importante acerca de cuál es la influencia de las lluvias y la presión de poros. Por eso es que habíamos hablado que incluso cuando tenemos un elemento portante, tenemos que ver una forma de drenaje para poder reducir la presión de poros. Aquí se habla incluso de deslizamientos relacionados con agua subterránea. Y luego ya, ustedes no están viendo nada. Bueno, pero van a poder ver el libro en el... Este está para descarga de internet. Descarga el libro de internet. Entonces tenemos la vegetación y la bioingeniería como una de las medidas de protección. Nos hablan aquí de las amenazas sísmicas y condiciones para prevención, estabilización y diseño de estos elementos, dentro de los cuales se hablan de diferentes elementos de protección y estructuras de contención o refuerzo, dentro de los cuales se mencionan los muros rígidos, muros flexibles, etc. De tal manera que, como les dije, este texto está quedando como un material de consulta complementario, donde de hecho tienen muchos más criterios de los que se necesitan para el capítulo, pero que van a tener, digamos, aclaración respecto a algunas de las obras que nosotros hemos mencionado en el curso y cómo es que estas obras funcionan. Tenemos, por ejemplo, este muro de piedra, muro con llantas usadas y otros elementos de protección. Bueno, ¿alguna pregunta? Quedamos así entonces hasta el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Ingeniera, disculpe, ¿qué libro está usando? Que está en el aula virtual. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. De Jaime Suárez Díaz. ¿Me dijo? No le escuché. Como digo, mayormente esto tiene que ver con mecánica de suelos, pero tiene unos temas importantes que se pueden considerar como complementarios para lo que estamos revisando en este capítulo. Hay un libro en español. Ya lo tengo en español. Bueno, no entiendo lo que dice. Ingeniera, una pregunta. Sobre la pregunta de 5 puntos, ¿hay una fórmula que debemos usar? Como ustedes han puesto en su trabajo, van a aplicar la metodología del artículo. ¿Y en qué consiste la metodología del artículo? En utilizar por lo menos las fórmulas del artículo, o si ustedes prefieren las fórmulas del Excel que se les ha dado, para a partir de esas características hidráulicas estimar el caudal en el río. Ya, gracias. De nada, aquí había una pregunta en el chat, vamos a ver qué dice. Dice, ¿podría explicar lo del caudal representativo y cómo obtenerlo? Bueno, eso es lo que intenté hacer empezando esta segunda parte de la clase, pero como no ha quedado claro el asunto, se los he dejado de tarea. La idea es que no es que ustedes tengan datos de sedimentos para calcular el caudal, en lo cual no tiene ningún sentido, porque si no tenemos datos de caudal, mucho menos tenemos de sedimentos. Los datos de sedimentos son más difíciles de conseguir que los datos de caudal. Así que pensar en tener datos de caudal sólido para determinar el caudal líquido no tiene sentido. El procedimiento que se explica en el artículo trata de establecer las características hidráulicas de la corriente a partir de mediciones en estaciones, pero también hace una comparación de la utilización de estas fórmulas, dos de las fórmulas de transporte de sedimentos, para poder estimar el caudal líquido a partir de las características hidráulicas en la sección. Y para eso considera un método iterativo.
Eso formaba parte de su investigación de la PC2, pero como no ha quedado claro, se los estoy dejando de tarea para la PC3. Entonces les he pedido que modifiquen el Excel para hacer ese procedimiento iterativo. Y como parte de la tarea está ese Excel modificado y además un manuscrito explicando el procedimiento. O sea, Ingeniera. así como pudo usar Manning, él usó un procedimiento iterativo con los sedimentos. Ujú. Y qué, o sea, ¿qué quiso llegar si los datos de caudales se podían, o ya los tenía? Él lo que quería era demostrar que esos métodos dan buenos resultados. Ok. Gracias. O sea, que son una alternativa al uso de la fórmula de Manning para estimar caudales y que dan buenos resultados. Y si mal no lo recuerdo, creo que usa Angel y otra más. Podemos usar esas Ranking. también. Sí, esas fórmulas, podríamos usar o cualquier otra. Como ya les di el Excel, ustedes pueden utilizar en el Excel cualquiera de las fórmulas que esté allí. De preferencia pueden usar el Engine Loom y otra más que seleccionen. O si quieren utilizan las 15. El grupo 4 dice que utilizó las 15 fórmulas. Y de esas seleccionó la de Sato. Pero como les digo, el criterio que han adoptado todos los grupos en la PC2 es de decir que vamos a utilizar la medida de transporte de sedimentos para estimar el caudal, no tiene sentido, porque no tenemos mediciones de transporte de sedimentos. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar las mediciones de transporte de sedimentos para estimar el caudal? No tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, una última consulta. Usted mencionó que los caudales promedios, o sea, eso no era representativo. ¿Cómo sería para hallar justamente ese caudal representativo de ese tramo? Es que no hay un caudal representativo del tramo. El único caudal representativo de un tramo es el caudal dominante. Y para determinar el caudal dominante hay varios criterios, por ejemplo, el de banco lleno, para el cual necesitaríamos conocer las condiciones hidráulicas y cuál es la condición de banco lleno, o si no, un análisis probabilístico basado en caudales máximos instantáneos. Por tanto, no estamos hablando de un caudal representativo. Estaríamos hablando de un caudal cualquiera. Queremos estimar el caudal en un río. Entonces, ¿cómo podemos estimar el caudal en un río? Lo podríamos estimar a partir de características hidráulicas. Lo que nosotros ya sabíamos es que nosotros podemos tener la sección transversal conocida. Esa sección transversal incluso la podríamos inferir después de la ocurrencia de una máxima avenida a partir de las huellas dejadas por el agua. Entonces la geometría es conocida. Y entonces lo que nos queda ahora es determinar las características de la corriente en cuanto a la resistencia. En la ecuación de Manning, esa característica está expresada con el N. Entonces, como uno de los grupos explicó, tenemos que el coeficiente de N en Manning lo podemos determinar a partir de las características de la sección transversal. Incluso podríamos basarnos en la galería fotográfica del Dr. Ponce. Entonces, si tenemos N, tenemos la geometría y tenemos la pendiente, podemos determinar el caudal. Ese es el método de Manning que conocemos. Entonces, el autor de ese artículo ha planteado dos métodos adicionales al de Manning. Esos dos métodos adicionales son fórmulas para transporte de sedimentos, pero que no están utilizadas en este trabajo para calcular el transporte de sedimentos, sino para poder estimar el caudal líquido a partir de la resistencia al esfuerzo en el esfuerzo cortante, es decir, el movimiento de fondo de la sección transversal. ¿Ya está claro eso? Sí, Sí, ingeniera, ingeniera, gracias. gracias. Ya, entonces, buen fin de semana y que, bueno, tengan una buena preparación para la práctica. Gracias, ingeniera. De nada.